de Bahía Blanca ahora tienen su propio espacio. Información, protagonistas, tendencias y nuevas oportunidades. Con la conducción de Fernando Bueno, la coproducción de Vorterix Bahía y la dirección de la Corporación de Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca. Esto es la Corpo Stream, el pulso empresarial y digital de Bahía. Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos? Bienvenidos, 4 de la tarde, 1 minuto. Qué tarde que tenemos hoy, espectacular. Miércoles 4 de marzo, estamos arrancando un nuevo mes. Bienvenidos, dijimos, ¿por qué? Porque estamos abriendo las puertas a un nuevo episodio, un nuevo capítulo, esto que se llama La Corpo Stream, el programa de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, que como siempre les decimos, busca poner en valor a los protagonistas del rubro comercio, industria, servicios, de la producción, del consumo, los que producen, los que hacen, los que tienen ganas de laburar, de que todo vaya para adelante, que tienen un proyecto, una idea, una esperanza, una oportunidad, que tienen un anhelo, un sueño. Qué lindo cumplir los sueños. Bueno, y la oportunidad, por ejemplo, en muchos casos, de aquel que está vinculado al ámbito privado, tiene que ver con ver cumplido ese sueño que alguna vez los inspiró por X motivo, vinculado a una actividad comercial, pensada no fundamentalmente en satisfacer sus necesidades, sino que ese proyecto o ese sueño satisfaga a otros. Porque sin uno y sin los otros no hay proyecto o sueño que se cumpla. Y eso es lo que buscamos acá en este espacio, compartir con ustedes que están del otro lado, nosotros de este, con el invitado que nos acompaña cada miércoles, conocer, recorrer un camino, una experiencia diferente, la cual seguramente nos va a nutrir, en muchas cosas nos veremos reflejados, en otras podremos aprender, corregir, enderezar la nave, porque a veces nos vemos reflejados en lo que el otro está contando, porque ya pasó por ese lugar que yo estoy pasando hoy, así que fíjense qué rico se hace y qué nutritivo este programa para nosotros, que nos satisface cada vez más, cada miércoles aquí en Vorterix Bahía. El agradecimiento, como siempre, a este gran equipo que nos asiste, que nos acompaña técnicamente. Lo tenemos a Cris del otro lado, ahí manejando los controles, el sonido, al Vikingo con la imagen. Lo tenemos a Luquitas también hoy en la producción asistiéndonos. Gracias a todo el equipo de Vorterix Bahía a través de frecuencia modulada. Estamos en 99.1, pero también estamos en canales virtuales, digitales, el streaming. Nos pueden ver a través de Vorterix Bahía en vivo, ese es el canal de YouTube. También estamos en vorterix.com, que es el sitio web, la plataforma online de la emisora, nos pueden ver por ahí también, o en Twitch, en Vorterix Bahía. Y en este programa número 17, ya como pasa el tiempo, para este 4 de marzo, vamos a tener un invitado muy especial, pero antes de meternos, involucrarnos, zambullirnos, bucear, navegar en esa nueva experiencia, vamos a meter el primer, no sé por qué siempre digo primer, porque es el único corte. Entonces digamos mejor, o digamos las cosas como son, como corresponde. Vamos a meter el único corte para luego volver y quedarnos hasta las 5 con toda la experiencia y bagaje que nos trae el personaje de hoy. Dale. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Sí, vamos a Macros. En Macros, bajamos los precios, hacemos descuentos en efectivo y hay 3 cuotas sin recargo. ¿Qué esperas? Vamos a Juguetería Macros en Brown 217. Ya sabes, Macros, tu mejor opción. Ethernet Sistemas presenta su nuevo canal de atención por WhatsApp. Comunicate al 2983 58 56 51. Atenderemos todas tus consultas. En Ethernet estamos siempre conectados. Encontranos como ethernet.oficial en Instagram, Facebook y Telegram. También podés contactarnos en nuestro sitio web www.ethernet.cc. Agenda nuestro WhatsApp 2983 58 56 51. También nuestra línea telefónica gratuita 0800 34 5 37 37. Ethernet Sistemas, siempre conectados.
Le abrí la jaula a mi corazón. La auténtica banda de Joaquín Sabina llega a Bahía Blanca. Bajo el lema Giramos cuando el jefe descansa, la banda sabinera nos comparte un recorrido por todos los clásicos del artista español. Una noche para cantar y emocionarse. La banda sabinera. 7 de marzo, 21:30 horas, Don Bosco Teatro. Localidades en venta por entrada1.com. Produce Cuántica Productora. Gracias. Ahora en Promar, los jueves y viernes, con tu tarjeta del Banco Hipotecario, comprá en 6 cuotas sin interés. Imperdible. Promo del hipotecario en Promar. Pasá por Promar. O'Higgins 644. Y estacionamiento propio en O'Higgins 755. Ahora en Bahía Blanca, la recolección diferenciada de residuos se realiza en toda la ciudad. Y la separación comienza en tu casa. Separa los plásticos, vidrios, papeles, cartones, telgopor, tetrabric, telas y metales y deposítalos limpios en una bolsa identificada. El camión pasa una vez por semana. Ingresa a la app Bahía Ambiental para saber qué día recorre tu barrio. Súmate vos también a separar tus residuos. Audio, imagen. Por Vorterix.com. Vorterix Bahía 99.1. Esto es la Corpo Stream, el pulso empresarial y digital de Bahía. (16:08), estimados, 24 grados la temperatura en Bahía Blanca. Esto es la Corpo Stream. Nos quedamos hasta las 17 horas en el programa de la Corporación El Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca. Y ustedes saben que en la Corpo Stream hablamos de ideas, hablamos siempre de trabajo, economía real, desafíos y cómo cada persona impacta con su actividad en la sociedad. Hoy recibimos a un invitado con una mirada muy interesante sobre la Argentina actual, desde el punto de vista incluso político, económico, por su expertise, por su conocimiento, por su rodaje. Él es abogado, es docente universitario, emprendedor y referente del pensamiento liberal. Así es como se define él. Es más, en un momento me dijo: definime como un multifacético. ¿Qué quiere decir para él multifacético? Y que entre sus gustos e intereses está el deporte, de hecho lo practica o lo ha practicado, la música también, es docente, es un profesional, abogado de las leyes, es emprendedor y le gusta mucho la vida barrial, de familia, con amigos. Esas son sus raíces. Señoras y señores, nos acompaña Ramiro Puente, con quien vamos a recorrer su historia personal, su camino profesional, su faceta como emprendedor y sobre todo esto que él dice: soy un abogado liberal. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué hay detrás de esa definición? El derecho y el desarrollo en relación con todo ese contexto que les acabo de presentar. Gracias, Ramiro, querido, bienvenido a la Corpo Stream. Muchas gracias, Fernando, un gusto estar acá, un gusto estar en este espacio tan lindo que se ha armado y que me parece, como vos decías, tan nutritivo para la vinculación de ideas, y para que la gente entienda y vea que hay gente que se preocupa por el progreso, por las ideas, por los objetivos verdaderos, serios, prudentes. Y eso lo aplaudo en cada momento. Te voy a hacer un paréntesis. ¿Eso lo decías por vos? Eso lo decía por todo, por ustedes, no por mí. Un poco pretencioso, suena tal vez un poco pretencioso que te refieras a un aspecto multifacético mío. Simplemente creo que, como conversábamos tal vez ahora antes de aire, una persona que me parece que soy curioso, que me gusta investigar, que me gusta formarme, que me gusta saber. Ahora, de ahí a que todas las actividades que vos generosamente describiste las haya podido hacer de manera efectiva o con excelencia, seguramente no, muy lejos, todo muy amateur. Pero la multiplicidad de intereses creo que es algo que puede definirme a mí como persona. Multiplicidad de intereses. Bien, bueno, usted lo dijo. Nos gusta cuando comienza la conversación con el invitado empezar por lo más simple y sencillo, porque en la presentación dijimos todo lo multifacético que sos. Después vemos a qué nivel, con qué calidad,
con qué capacidad de condición, eso lo definirá otros, ¿no? Es verdad. Pero vamos a humanizar al invitado de entrada para ir aflojando un poquito, conociendo el fondo de Ramiro Puente, fuera del rol de abogado, que es tu rol principal o característico como profesional, fuera de ese rol, ¿quién es Ramiro Puente? Un bahiense de alma, un amante de mi ciudad, que tuvo la posibilidad, la suerte, la fortuna de crecer en esta ciudad que es maravillosa, a pesar de los tiempos duros que le toca sobre todo ahora transitar, que tuve también muy afortunado en provenir de un ámbito familiar muy bueno, muy contenedor. Tuve la posibilidad de profundizar mis estudios y mi formación en otra ciudad. Me fui a vivir a La Plata muchos años, donde estudié mi carrera, donde después también continué y me posgradué ya ahora en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, así que retorné allá por el año 1999 a Bahía, para ya desarrollarme profesionalmente y trabajar como hasta el día de hoy lo vengo haciendo. Así que ¿la especialidad? La especialidad civil y comercial, más que nada, últimamente más que nada comercial, por supuesto. Bien. Bueno, ¿y dónde naciste? ¿En qué barrio? ¿Cómo fue tu infancia? Nací, cuando vi la luz, mis padres aún, recién llegados también, retornados de La Plata, vivían en Chiclana al 500, en la casa donde vivían mis abuelos. Por unos meses convivimos. Cuando vos fuiste a estudiar a La Plata, ¿tus viejos fueron con vos? No, mis viejos volvieron de La Plata porque mi papá también hizo la misma historia, un poco parecida a la mía, se fue a estudiar a La Plata, se recibió allá por los años 60, y retornó a la ciudad con mi mamá, que sí era platense. Cuando volvieron, al poco tiempo nací yo, años 73, ya hace bastante. Y vivieron los primeros meses en la casa de mis abuelos, y después comenzaba un largo derrotero, Chiclana al 500, después fuimos para el barrio Juan Molina al 400, Roca al 500, todo por la zona esa de la ciudad. Así que ¿cómo era la infancia por esa época? Los valores, de lo que tanto se habla hoy, ¿no? Los valores. Es una discusión hoy muy actual. La calle, Fer, la vereda, esas cosas que parecen tan lejanas en los tiempos de hoy, que quienes andamos por esta edad lo lamentamos. Quienes somos padres sabemos lo que ha cambiado, porque hemos vivido una realidad ciudadana, urbana, muy distinta a la que viven los chicos hoy. Muy distinta. Y yo creo que algunos valores de aquel tiempo se han perdido, y lamentablemente esto no es ser ese dicho muy remanido también de todo tiempo pasado fue mejor, porque yo creo exactamente todo lo contrario. Pero en este aspecto, en la vida que nosotros pudimos tener cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, hoy está bastante más alterada, bastante más dificultosa tal vez, y eso no sé si está bien, no sé si está bueno. Yo creo que ahí los más viejos sacamos una ventajita. Bien, bueno, vamos a dar vuelta a la página y te vamos a hacer una pregunta un poquito más profunda o relacionada con la expertise profesional. ¿Cuál fue el momento que definió tu vocación por el derecho? ¿Cuándo sentiste que ese era tu camino como futuro profesional? Mirá, no tengo la posibilidad de identificarlo en forma precisa. Sí sé que siempre me gustó el derecho, siempre me gustaron las leyes. ¿Viste cuando sos chico que veías o mirabas películas donde había juicios, donde había circunstancias de debate jurídico y demás? Esas cosas me interesaban. A eso, sumale naturalmente que mi viejo ejercía la profesión, y mi viejo era abogado y tenía el estudio. Entonces es como que aquel gusto inicial un poco difuso se encarriló sin ninguna duda a partir de la experiencia propia en mi propia casa, de ver a mi viejo laburando la profesión, que es algo que me apasiona. ¿Era un espejo para vos tu viejo? Era un espejo para mí,
Sí, por supuesto. ¿Qué te quedó como de muchas tu viejo? veces. ¿Qué Y te mi acordás viejo, que te enseñó? mi viejo 85 cumple y está muy bien. Y de mi viejo, obviamente, lo que recibimos en general los hijos de nuestros padres. Normas, valores, tips variados, entre ellos los tips de responsabilidad, entre ellos los tips del cuidado, del obrar nuestro en cada día, sumado a eso, en mi caso particular, que mi viejo me enseñó mucho de mi propio laburo, porque me tocó hacer la misma profesión que él, o estudiar lo mismo que él, y al venir a Bahía, al volver a Bahía en el año, como te decía, en el 99, fui a trabajar con él. ¿Él también era civil y comercial? Él también hacía civil y comercial. Entonces, para mí el camino, yo que soy como profe en la facu, yo tengo la posibilidad de ver muchas realidades, muchos chicos que vienen a estudiar, que se reciben y comienzan, y que los caminos son bastante diversos, son distintos, algunos son muy difíciles. En mi caso particular, tuve dónde venir rápidamente. Yo me bajé del colectivo y me senté en una silla en una oficina. Entonces, para mí el camino realmente fue, en ese aspecto, mucho más sencillo. Y parte de esto se lo dejó a mi viejo y a todos los colegas de esa generación, con los cuales tuve mucho trato, mucho tiempo, que me ayudaron mucho y que te van formando en tu laburo. ¿Ves alguna diferencia en la formación del letrado de tu generación con el letrado de hoy, como docente, que lo estás pudiendo ver diariamente, o cuando vas a la universidad a dar clases? Sí, hay, creo que muchísimas diferencias. ¿En qué aspectos? En varios. Pero hay algunos puntos que creo que tenemos que tener en claro, como casi todos lados. Cuando yo empecé a trabajar acá, que me pude nutrir de los viejos bogas que andaban acá por Bahía, los profesionales eran muchos menos. La Universidad de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur, de la cual yo soy orgullosamente hoy formo parte, hace muchos años. Y sos formador. Y pertenezco al ámbito del universitario, recién empezaba. Esto implicó que tardara un tiempo en empezar a verse un montón de profesionales, y como ocurre casi en todos los órdenes de la vida, ante la abundancia de determinado material, servicio, bien, tal vez la calidad de ese bien, de ese servicio, empieza a ser un poco menor. Creo que los códigos, no vamos a decir códigos, los principios de los colegas, de los grandes abogados de otros tiempos, hoy están en seria disminución. Hoy hay algunas, si bien por supuesto esto es una generalización injusta, porque hay de todo, pero al haber muchos más, entonces hay mayor competencia. Pero al haber mayor competencia hay a veces ciertas actitudes de ética profesional que podrían ser cuestionables, en procura de buscar el trabajo, de buscar el cliente, de lograr el objetivo profesional. El sentido de lo que traes tiene que ver, en este trasfondo que interpreto, desde el lado de la capacidad o del compromiso. Yo creo con que la profesión, ¿no? Yo creo que o ambas. La capacidad yo no voy a opinar porque eso es un tema muy subjetivo, muy individual. No sé si hablar de un concepto de capacidad genérico me parece que es inapropiado. Creo que hoy hay instrumentos de formación, instrumentos de estudio que favorecen la buena capacitación de los chicos y de los noveles profesionales. Hay muy buenas herramientas que antes no estaban. Ahí tenemos un ejemplo de que evolución. De la evolución y de aquello de que el pasado fue mejor, no. Hoy hay muy buenos elementos. Por ejemplo, lo que ocurre y tecnología. Por supuesto. ¿Cómo la ves? ¿Como un aliado? Te voy a contar un tema que si algún colega está escuchando lo va a entender perfectamente. La tecnología nos ha ayudado muchísimo, porque tenemos acceso irrestricto a cualquier dato que se necesita para el trabajo. Más allá de luego la elaboración jurídica, el conocimiento, la experiencia que uno puede volcar en una tarea, hoy lo tenés a un clic. Y ni hablar hace un par de años con la inteligencia artificial. Pero bueno, eso merece otra charla mucho más larga. Esas herramientas son fantásticas. Son de una valía enorme. Ahora, ¿qué ocurrió? Los abogados antes nos veíamos
nos conocíamos, nos frecuentábamos, nos veíamos en el tribunal, nos veíamos en la fiscalía, nos veíamos en los juzgados. Hoy ya no se ve nadie con nadie, porque esta tecnología mutó del expediente físico papel al expediente electrónico, lo que implica que ya no hay contacto físico, relaciones lo que también, las relaciones humanas, lo que también genera que la posibilidad de acuerdos, la posibilidad de convenios entre dos, por ejemplo, dos letrados que defienden dos posturas contrapuestas, sea mucho menor, porque es mucho más fácil, como hacíamos antes, tomar un café o tomar un mate con un colega y decir, mira, pasa esto lo podemos arreglar de esta manera, ¿qué te parece? Hoy esa vinculación personal ya no está, lo cual hace que, a mi juicio, esto es una opinión personal, los conflictos se extiendan tal vez más de lo que antes se extendía. O sea, se burocratiza. Creo, no es una cuestión de burocratización. Lo que falta... Dilación, ¿qué es? Lo que falta es contacto personal. Hay veces que los mensajes, bueno, nos pasa a todos. Uno interpreta los mensajes que vienen escritos, un mail, un WhatsApp, y le das una interpretación y un alcance que tal vez no es el del emisor, tal cual, al largar el mensaje. ¿Y eso qué hace? Confunde posiciones, genera inconveniencias, genera emociones, incertidumbre, emociones que a veces positivas, a veces son reacciones negativas. por ende. Pero ¿qué te parece? Antes te veías la cara, Fer. ¿Qué dice el Colegio de Abogados acerca de esto? Y el colegio que vos estás contando, ¿no? Que esta desconexión humana. Yo creo que el Colegio de Abogados lo advierte, claramente lo advierte. Yo he conversado muchas veces con los chicos del colegio, que son gente muy proba, y esta circunstancia es un tema presente en la conversación, porque hay, vuelvo a lo mismo, hay, justamente a vos te lo estoy diciendo, hay fallas o defectos en la comunicación. Los defectos en la comunicación son inherentes a los mensajes de tecnología que tenemos hoy. Exactamente. Exacto. Son inherentes. Hay un texto frío, apagado o estridente, pero que tal vez desde su emisor tenga otro sentido. Claro. Y no lo advertimos. ¿Y eso qué genera? En un conflicto judicial. Y otro en quien lo recibe. ¿Y qué te parece? Otro sentido. ¿Y qué te parece? Y en un conflicto judicial, en un lío judicial, a veces eso aleja a las partes. Entonces, ese conflicto se estira, por ahí necesariamente. Antes se arreglaba, creo yo, más fácil. Bueno, más o menos me dijiste por qué elegiste estudiar Derecho. Un gusto natural acompañado por un ejemplo en mi propia casa. Bien, de tu viejo. Si nos vamos más atrás, ¿qué antecedente con tu abuelo, Compartinos las experiencias. Claro, figura. Claro, mi abuelo fue una retórica y destacada de la ciudad de Bahía Blanca. Sí, la verdad que sí, te agradezco el paréntesis, el espacio. Tus palabras y sí, fue una persona pública que ejerció 2 veces la primera magistratura de la ciudad. En tiempos difíciles, le tocó estar en tiempos difíciles, pero que las devoluciones que yo he tenido y que hemos tenido en la familia de su desempeño en el área pública han sido siempre, casi en su generalidad, muy positivas. Y eso para nosotros también implica un mandato. El prestigio, la custodia del prestigio, la custodia celosa de la decencia, que en los tiempos modernos parece ser un valor algo vidrioso, vamos a decirle así. Contale a la audiencia que no sabe quién fue tu abuelo. Mi abuelo fue Víctor Puente, fue intendente de Bahía Blanca en el año 71 y 72 y después intendente desde mediados del 76 hasta el 83, hasta que asumió con el retorno de la democracia Juan Carlos Cavirón como del Partido Radical. ¿Qué edad tenías cuando él fue intendente? Y yo tenía, bueno, el primer periodo yo no había nacido, pero después tenía 3 años y hasta los 10. Así que yo pude ver muchas cosas, tengo mucha memoria, sobre todo fotográfica, de aquellos tiempos, de aquel trabajo tan esforzado. Yo recuerdo muy bien algunas particularidades propias que puede recordar un niño de mi abuelo y de mi viejo también estaba con él en la gestión, muy temprano a recorrer, muy temprano a andar por la calle, me acuerdo hasta un grabador que llevaba, fíjate lo que es la tecnología hoy, ¿no? Un grabador que llevaba arriba del auto donde decía bache en la esquina de Pedro Pico al 600. Mirá que iba haciendo un reporte. El intendente.
qué distintos que eran los tiempos, cuánto más personal era todo que hoy. ¿Y qué visión tenía de ciudad? Creo que fue un adelantado. Yo lo he escrito esto alguna vez, hay algún artículo publicado sobre su gestión pública, en el que hice un resumen muy acotado, pero un resumen de su gestión. Yo creo que era un tipo que tenía una visión que transgredía largamente su propia gestión. ¿Llegó a haber materializado algo de ese deseo? Lamentablemente algunas cosas no, pero yo te voy a nombrar un solo ejemplo. Entre los proyectos que imagínate, luminarias, pavimento, dique paso piedra, instalación de polo petroquímico, lo que hoy es Cabrera, lo que hoy es X Centenario. Cuando nada de eso existía. Todo eso todavía no existía. Bueno. Y él tuvo un proyecto muy interesante que lo tengo, manuscrito de él, guardado, que se llamó el Frente Marítimo Bahía Blanca, que se empezó a realizar allá por el año 80, por ahí. Se expropiaron algunos terrenos ahí en el Frente Marítimo Almirante Brown, donde es el basural, para que la gente se ubique, al costado del Bañero Maldonado. Se empezaron las compactaciones, se quería hacer lo que él proponía hacer con ese proyecto, lo que proponían ellos, la gestión de ellos, de hacer, era que Bahía Blanca tuviera una costanera. Una costanera recreativa, deportiva y gastronómica. Algo que es increíble que una ciudad como esta no tenga y siga sin tener. Entonces, este solo ejemplo, hay muchos más, pero nos vamos a seguir hablando del pasado. Hay muchos más. Este solo ejemplo a mí me demostró esa visión progresista de la ciudad, esa cosa que lograr efectos que lo sobrevivan, tanto en la gestión como en su vida. Bien, vos hablas de un deseo, una esperanza en aquel entonces de parte de tu abuelo, de Víctor Puente. Hoy, ¿cómo la ves a la ciudad en relación con ese deseo, esa esperanza? ¿Seguimos en ese anhelo o alcanzamos algo de aquel deseo que tenía tu abuelo? Mirá, yo no voy a ponerme, primero no voy a ponerme en la piel de mi abuelo, primero porque no está, segundo que era muy chico, y solo puedo tomar algunas referencias de lo que él conversamos. Yo lo tuve hasta los 20 años y pudimos, con él y con mi viejo, no pudimos conversar bastante, pero no me voy a poner a opinar. Yo te voy a decir lo que a mí me parece. La ciudad ha tenido mejores y peores épocas, como casi todas las cosas en la Argentina. Creo que ha habido tal vez alguna confusión de objetivos, y yo no estoy haciendo ninguna mención a ninguna gestión, ni ningún partido político, ni nada. Algunos objetivos de desarrollo urbanístico han sido, a mi criterio, tal vez no muy centrados. El caso de tener una ciudad de espaldas al mar es un claro ejemplo. Bueno, se hizo en el puerto de Bahía Blanca, se hizo lo que se llama el balcón, donde se hacen las fiestas del langostino y demás, se ve, que es una propuesta inteligente, una propuesta interesante, pero no es lo que se pensó en su momento para la ciudad. A eso le sumamos las tragedias que estamos padeciendo, que hemos padecido, de índole climático, y bueno, la ciudad hoy está en un deterioro muy significativo. Yo tengo mucho vínculo con gente de afuera que viene, con colegas, con empresarios, y todos manifiestan lo mismo. La ciudad está destruida. ¿Y cómo salimos de ahí, Rami? ¿Qué se te ocurre? Porque bueno, vos tenés una experiencia en relación con empresarios, ¿cómo salimos de ahí? Ciudadanos de distintos ámbitos. ¿Cómo salimos ¿Qué de ahí? tendríamos que hacer? ¿Cuál sería tu humilde propuesta? Yo no sé si te voy a hacer una propuesta concreta en sí. Mi otro abuelo, mirá lo que te voy a decir. Mi otro abuelo decía, nene, decía el querido abuelo Raúl, la única libertad verdadera que vas a tener en la vida es la del bolsillo. Yo era muy chico y escuchaba. Después, más grande, uno va internalizando aquellas palabras. Y creo que lo que le pasa a Bahía Blanca, y como a tantas otras ciudades, o pueblos, o regiones, que esa libertad de bolsillo no la tiene. No hay recursos propios para decidir su destino. Yo creo que eso es un problema. La ciudad no tiene, no tiene capacidad económica suficiente. Pero para arreglar todo lo que se ha destruido, ni hablar que no.
pero en general nuestro país, federalmente desarrollado, ha ido generando con los años dependencias financieras entre los diferentes niveles del Estado, municipal, provincial y nacional, que ha ido frenando todo y terminando todo en una decisión política del que está arriba o del que está en el medio. Eso es un problema que sufren todas, que sufrimos en todas las partes de la Argentina. No hay independencia, por lo tanto no hay una posibilidad, una toma de decisión. Vos vas acá, todos vamos, conocemos, al Cholo, a la zona del Cholo. Hace años que vemos esa mega obra destruida, derrumbada. Ahora se anunció que la van a terminar además, pero no es de la ciudad porque pertenece a una ruta que es nacional y todo tipo de discusiones jurisdiccionales que implican recursos económicos y que terminan por estancar cualquier posibilidad de desarrollo. Y eso nos pasa siempre, y en Bahía Blanca, después de las piñas que hubo climáticas, mucho peor. Y ante una decisión así que viene un presidente como Javier Milei, dice, señores, no hay presupuesto para obra pública. Aún así la jurisdicción sigue siendo de él. Por ejemplo, el ejemplo de El Cholo, de Sesquicentenario y Ruta 3. ¿Qué se hace ante esa decisión, determinación y contexto que está planteando el presidente? Desde otra jurisdicción, por ejemplo la local o la provincial, ¿se podría solapar o hacer algo para que alguien se haga cargo de resolver ese problema? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Porque si nos quedamos, no es mi jurisdicción, y bueno, ¿y quién se va a hacer cargo, muchachos? Pero este problema de que no es mi jurisdicción empezó antes, cuando las jurisdicciones se pisaron financieramente. Los recursos se espiralizaron, se transformó todo en una pirámide. Una vertical. Una vertical que entonces las decisiones propias y locales siempre fueron difíciles de tomar. Yo creo que eso es un problema en el desarrollo de la federación del país. Pero acá en Bahía Blanca escuché que respecto, por ejemplo, a este preciso ejemplo del Cholo, están pidiendo la cesión de la obra al municipio. Me parece está bien, que es un buen camino para tratar de solucionar. Desde el gobierno nacional se habla de privatización, de licitación, de pliego, de desarrollo empresarial en los ámbitos viales, me parece, y ferroviarios también. Está bien, son ideas, son contrapuestas, pero son todas ideas, son todos proyectos. En el medio estamos nosotros, que rompemos los vehículos en los parches, en los cruces ferroviarios, en las calles anegadas, y la gente que vive en condiciones viales absolutamente deficitarias. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo terminás con esa discusión jurisdiccional? Si tuviera del Congreso con leyes. Si tuviera las herramientas para terminar, no te preocupes que lo hubiera intentado hacer. No sé cómo se termina. Lo único que sé es que las discusiones y políticas, hay que jugársela políticamente. Por supuesto. Las discusiones políticas han ido en desmedro siempre de la gente. Siempre. Yo soy un crítico, bueno, vos lo sabés. Soy un crítico a veces exagerado de la clase política en general, obviamente siempre con la injusticia que es generalizar. Pero creo que nuestra clase política, sobre todo en las últimas décadas, ha adolecido de falta de conocimiento sensible de las áreas que después les tocó comandar. Entonces eso obviamente se pagó, obviamente lo estamos pagando. Lo estamos pagando cuando no hay conocimiento, cuando no hay formación, cuando no hay... No te estoy hablando de un móvil altruista del bien público, pero faltan cosas elementales y lo estamos pagando. Y como que esa situación del desconocimiento, de la improvisación no cambie, vamos a seguir padeciendo estas circunstancias. Lamentablemente, mi visión en este caso es no es negativa, pero sí es expectante. Mientras no vea un poquito de mayor calidad en los funcionarios, esto va a ser un problema. ¿Tenemos políticos tibios? O sea, esto de querer quedar bien con todos. Mira, parece ahora que desde el gobierno nacional de tibio, sobre todo el otro día se vio en la apertura del Congreso, sí, salvo tibio, algunas excepciones. De tibio poco. Salvo excepción. Pero claro, acá yo no voy a dar, parezco un viejo vizcacha o una viejo vizcacheada, como decimos con mis amigos. Acá hay una cuestión no se trata de tibios o de engreídos, se trata de lo que siempre se hable, que venimos escuchando vos y yo desde chicos.
ponerse de acuerdo en 3 o 4, 5 puntitos básicos. Y después sí, agárrense como gallinas del gallinero. Pero hay 3 o 4 puntitos básicos: seguridad, educación. Ahora está producción. Ni hablar, producción, trabajo. El déficit cero que está ahora, que creo que se ha impuesto saludablemente a mi criterio. 4 o 5 puntitos para ponerse de acuerdo. Si no, no va a funcionar, porque si en cada periodo borramos de un plumazo lo que hizo el anterior, es un constante volver a empezar, y cada vez sobre mayor base de ruina. Tal cual. De mayor base de ruina. Entonces, pero aparte no tenemos que ir, Fer, a Escandinavia para encontrar países que nos puedan servir de ejemplo de esto que estamos charlando. Acá nomás en la región. Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú. Todos han podido ponerse de acuerdo en 4 o 5 cosas. Argentina todavía no pudo. Entonces es una picardía que siga ocurriendo esto. Porque aparte se nos va la vida. Tal cual. A lo que estamos hoy. Se nos pasan las oportunidades. Se nos pasan las oportunidades, se nos va la vida, y tenemos que tratar de dejar algo mejor para lo que viene. Aunque suene también a recurso lingüístico variado. Sí. El desafío es ese, seguir haciendo sustentable lo que tenemos, lo que nos sostiene y sostendrá. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a introducirnos brevemente en un tema que tiene que ver con lo definido hace poquitos días en el Senado, que tiene que ver con la aprobación de la modernización de la ley laboral. Y quería apelar a tu sentido, porque este es un espacio que lo consume el empresariado, el sector privado, los emprendedores, que tienen muchas preguntas, inquietudes, dudas y expectativas respecto a la aprobación de esta ley. ¿Qué estás viendo, qué ves vos de esta resolución y cómo se irá aplicando sistemáticamente? Bueno, si bien he tenido la oportunidad de desarrollarme bastante en el foro laboral también, no es mi especialidad central, pero me parece que la reforma esta que se aprobó el otro día en diputados, del 20 de febrero creo que fue, y que todavía tenía que volver al Senado por un famoso artículo de las enfermedades inculpables y demás, básicamente tiene algunos puntitos que son centrales. No podemos entrar en detalle porque se extendería mucho, pero la reforma laboral propuesta, o la modernización laboral, como le llaman, tiene algunas ideas que algunas son interesantes, pero como todas las ideas interesantes, como todas las cuestiones técnico-normativas interesantes, a veces es como aprender a manejar. Vos podés saber la teoría, tener todo, pero ¿cuándo vas a aprender? Cuando estás arriba del vehículo poniendo el cambio. La práctica. Entonces acá hay que ver las buenas propuestas, o las propuestas que obviamente van a tener cuestionamiento de un lado o del otro. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero creo que el blanqueo, que es, digamos, la parte financiera más importante que viene en la ley, la posibilidad de que un empleador pueda blanquear empleados que tiene de manera informales, con donación de multas, según el tamaño de la empresa hay posibilidades, hay mayores y menores liberalidad de multas. Creo que es un tema interesante, porque además implicaría, creo yo, un beneficio para el trabajador que entra en el sistema, de poder tener una obra social, de poder tener una RT, de poder tener aporte jubilatorio, de poder insertarse. No nos olvidemos socialmente. En la Argentina la mitad de la gente está en la informalidad, la mitad de la gente laboral, ¿no? Trabajador está en la informalidad. Es un dato aterrador. O sea, la mitad de la gente que trabaja en la Argentina no tiene obra social, no tiene RT y no tiene aporte jubilatorio. Y no lo estamos discutiendo o debatiendo. Pero me parece insólito que esto ocurra y que no esté. Bueno, un poco se habla, pero no creo que le falta un poco de tema. Después otro tema, de la nueva reforma laboral. Se impone un periodo de prueba, se extiende el periodo de prueba a 6 meses de manera general. Para las empresas más chicas el periodo de prueba puede ser más largo, lo cual implica para un empleador la posibilidad de poder despedir a un trabajador, un colaborador que no se adapta a la tarea, y para el propio trabajador por ahí tiene la cuestión de que puede ser despedido después de un proceso largo, pongámosle 8 o 10 meses, sin indemnización alguna.
es un tema. Sí, es un tema. Siempre hay dos intereses que vamos a saber qué impacto tiene cuando explote en la práctica, ¿no? Exactamente. El fondo laboral, la creación de un fondo laboral para el pago de las indemnizaciones es una idea muy interesante, pero que no es nueva. Y que la UOCRA lo venía usando. Exactamente. Es extender a las demás relaciones laborales, a los demás gremios, lo que es el fondo de cese de la UOCRA. ¿Qué implicaría? Que las cámaras empresariales y los sindicatos se pongan de acuerdo y puedan pactar en un convenio colectivo la creación de este cese. Pero claro, si nos ponemos a analizar un poquito en profundidad, para el trabajador implica una garantía de poder cobrar su indemnización en caso de despido, o su fondo de cese laboral, no importando si el empleador quebró o entró en falencia y demás. Ahora, para el empleador también implica el incremento de su costo mensual, porque tiene que aportar a ese fondo. Claro. ¿Bien? Entonces son cuestiones que las tenemos que ver. Son interesantes, pero las tenemos que ver. Fíjate el tema de las vacaciones, de las que tanto se habla. Yo no sé vos, parece que me estoy estoy invirtiendo los roles, pero el tema vacacional hoy en el mundo moderno ha cambiado. Nosotros cuando éramos chicos, no sé si las vacaciones eran por ahí de un mes. Hoy es muy normal la vacación de fin de semana, la vacación de 4 días, la vacación semanal. Fragmentada. Entonces ahora esta ley propone, esta modernización propone esa fragmentación. Yo creo que es una cosa interesante. Creo que es un tema. También la oportunidad de tomar, por ejemplo, 3 colaboradores bajo el formato de monotributo por un tiempo determinado. Eso es una idea novedosa y muy interesante. Es decir, alguien que tiene un emprendimiento, que tiene una idea, que tiene un objetivo laboral. Claro, déjalo crecer, que empiece, que arranque. Puede tener colaboradores, no en la relación laboral que sería mucho típica, más costoso. Mucho más costoso. Vos sabés perfectamente lo que son los 931, los costos, los costos previsionales y demás, y poder contar con la colaboración de hasta 3 personas que se van a inscribir, según leí por ahí, en un monotributo especial, pero que posibilitaría el lanzamiento de una idea, ¿viste? Esto sí es novedoso. Y me parece que también, recién lo dijiste claramente, eso se va a ver en la cancha. Eso hay que verlo claramente en la cancha, porque es muy de la experiencia. Eso va a ser muy de la experiencia. Es que claramente todo cambio genera una crisis. Y sí, genera una crisis. Y esa crisis requiere una adaptación. Exactamente. Y en el medio pasan cosas, buena y mala. Exactamente. Y hay que saber gestionarla, manejarla de alguna manera. Así es, por supuesto. Otra cosa es el tema de los créditos, de la actualización de las indemnizaciones, que alcanza el famoso tema de los juicios laborales. La modernización prevé que las indemnizaciones laborales se van a actualizar por el IPC, claro, como en casi toda la economía real, el índice de precio del consumidor. Más un 3% anual que se adiciona. Bueno, supuestamente esto debería desincentivar los juicios laborales. Supuestamente. Porque ya te sacaron las multas de las leyes de multa, 2403, bueno, no vamos a decir nombre, que duplicaban y hasta triplicaban la indemnización laboral típica y ahora te establecen un canon fijo. Entonces ya no sé si es tanto, dicen, pareciera que no va a ser tanto negocios en un juicio laboral. Veremos cómo funciona. Bueno, en definitiva, lo ves positivo. En general me más parece, allá de las contingencias que genere. En general me parecen una tentativa interesante de modificación. Me parece, vamos a ver cómo anda, pero me parece una tentativa interesante. Bueno, vamos a dar vuelta a la página y cuando te presentamos, incluso cuando promocionamos tu perfil en las redes sociales, dijimos, por pedido tuyo, me defino como abogado liberal. ¿Qué se entiende por abogado liberal? Contanos, claro, explícanos. Ahí hay tal vez un problema hermenéutico. Ahí le pifiamos tal vez le pifié yo en la nomenclación. Liberal, cuando uno dice abogado liberal, hablo principalmente del ejercicio liberal de la profesión, es decir, un abogado privado, que no tiene ninguna vinculación laboral con nadie más que con su propia oficina y su propio estudio. Ajá. Pero la condición de liberal también la asumo. Claramente yo siento un alineamiento con los principios del liberalismo constitucional, que hoy está muy en moda discutir de estas cosas,
lo vengo diciéndolo, escribiéndolo y sintiéndolo hace muchos años, décadas, pero yo siento alineamiento con el liberalismo constitucional alberdiano, de lo que también está de moda Alberdi ahora, debería haber estado de moda tanto tiempo antes, ni más ni menos que el irrestricto apego a los principios liberales de la Constitución Nacional. Ni más ni menos que eso. Un argumento podría ser el que te trajo tu abuelo en su momento, ¿no? Y por supuesto, tenés en el bolsillo, sos libre, ¿no? Pero por supuesto, obviamente... Bolsillo lleno. Obviamente estos son conceptos hipotéticos, filosóficos, elevados, que tienen después su contraprestación en el ámbito fáctico, en la realidad, que puede ser distinto o no. Pero yo, desde el punto de vista ideológico, yo no creo demasiado en las fijaciones ideológicas, ni en los fanatismos, ni en los fundamentalismos. Creo que todas esas líneas a mí no me satisfacen, pero creo que tengo un cierto apego a ni más ni menos que dar a cada uno lo suyo, decía Olpiano, un jurisconsulto romano. No hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a vos, y los derechos tuyos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Son frases que nos enseñaron en instrucción cívica en segundo grado inferior, en segundo grado primaria. Bueno, ni más ni menos que eso. Eso es liberalismo constitucional. El otro día charlaba con alguien, me decía, a la política, al sector o al legislativo siempre se lo discute, se lo critica. Se dice de todo, de los políticos que están en el Congreso, de los diferentes partidos, colores, etcétera. El Ejecutivo ni hablar, al Ejecutivo al que primero le apuntan. Y del Judicial se habla poco. Vos como hombre de ley, perteneciente a esa rama. Al ámbito. ¿Qué crees que tendría que sincerar el ámbito judicial, el poder judicial en este país? Es un tema tan... Para mejorar y superar, ¿no? Es un tema tan amplio, pero que es muy fácil y un poco sigue la línea de lo que venimos hablando. Si vos lees las encuestas de opinión o de los valores positivos o negativos del Poder Judicial, los jueces están en la lona, lo cual es una manifiesta injusticia. Porque cuando se habla de la justicia o del Poder Judicial, pareciera que todo está circunscripto a esos jueces que leemos en los diarios o vemos en las redes de Comodoro Pi de Capital Federal, y la justicia no es eso. La justicia es enorme, es amplísima, tenés todos los fueros, tenés todo el país, tenés las diferentes jurisdicciones, federal y ordinario, provinciales. Entonces, se habla mal de la justicia, se habla mal de los jueces, de manera creo que injusta, porque hay muy buenos funcionarios y magistrados judiciales por todos lados. Lo que pasa es que aquellos tres que tienen más prensa y que los escuchamos siempre en los noticieros o en las redes, aquellos tres arrastran, pero el funcionamiento se le dice al funcionamiento se le dice que es lento el Poder Judicial. También es discutible, porque el Poder Judicial no funciona como el juez o el magistrado a cargo quiere. El Poder Judicial se ajusta a un código de procedimiento en cada rama que se trate, penal, civil, administrativo, laboral. Tienen sus propias normas de procedimiento. El procedimiento hay que respetarlo, porque del respeto de procedimientos se custodian los derechos procesales de las personas. Entonces, la gente en general habla de son lentos y más, puede ser, pero hay un proceso al cual hay que adherirse. Sin duda los procesos allá en Comodoro Pi tal vez puedan adulterarse. Ajá. De algún modo, ¿sí? Un poco visible, sí. Pero en el resto del país no pasa eso. ¿Tendría que tener alguna reforma? El Poder Judicial, modernización, no, la y tal vez sí, modernización seguramente. El derecho es una ciencia social que tiene que ir adecuándose durante toda su existencia como ciencia jurídica, como ciencia, tuvo que ir adecuándose a los principios morales o a los principios y valores de cada sociedad. Es decir, vos tenés un derecho de Argentina que se fue adecuando siempre a la moralidad y a los principios sociales de los argentinos.
Y de época también. Y por supuesto, el cambio de época. Pero el derecho ahora, a su vez ahora, tiene otro gran problema. Por supuesto, los cambios atrás de la moralidad siempre van un poco más lento el derecho que la moral. Hay muchos ejemplos muy interesantes para hablar sobre este tema, pero no viene el caso. Pero ahora el derecho se tiene que adaptar a la tecnología. Claro. Que la tecnología va mucho más rápido que la moral. ¿Qué es derecho, qué es moral? ¿Qué es derecho, qué es moral? Bien, la moral son los principios, los valores pertenecientes tal vez al fuero íntimo, individual, subjetivo de las personas. ¿Bien? Nuestras opiniones sobre lo bueno y lo malo de las cosas. Pero eso está establecido para todos. Cada persona tiene su moral, su propia lineamiento moral, más allá de que hay obviamente principios morales compartidos socialmente, pero cada persona se entiende que tiene un fuero íntimo perteneciente al ámbito de la moral. El derecho es la regulación de todos nosotros en interrelación, es decir, la sociedad regulada por el derecho, no en el aspecto individual, sino en el aspecto colectivo. ¿Cuál es el problema? Y esto también puede levantar polvareda si nos cernimos a palabras de hace poco tiempo. Que enseguida viene la moral. Hay que adecuarse la moral de la política, la moral del derecho. Perfecto. Yo creo que estaría de acuerdo. Ahora, la moral tuya puede ser diferente a la mía. La moral del rosarino puede ser diferente a la moral del santafesino. La moral de la persona de 80 años puede ser y tener principios diferentes a la moral de un chico de 20. Entonces, ¿eso lo dice la ciencia? Eso lo dice la ciencia del derecho de largo. Entonces, si vamos a ordenar la convivencia social en relación a los principios morales, tenemos un lío. Porque cada persona, cada grupo, cada región, cada temporalidad puede tener diferentes principios morales. Entonces, nos regulamos con el derecho, que no lo puede toquetear demasiado nadie, que es estable, que es presente y que es válido. ¿Bien? Eso es un poco la discusión de la historia de la ciencia del derecho, viene por ese lado. Y entonces, ¿vamos a aferrarnos a una moral, como se dijo por ahí? ¿O lo que hay que aferrarse son a principios genéricos de Occidente, como dijo el presidente? Pero no a la moral. Me parece que utilizar el concepto de la moral tal vez es un poco pretencioso. Y queda bien a veces en los discursos, Queda bien. Una herramienta discursiva está bien. Poderosa, una palabra poderosa. Pero no sé si es muy... Vos podés estar de acuerdo con el aborto y yo no. Vos podés estar de acuerdo con cuando se discutió lo del matrimonio igualitario, no. Antes se discutió el divorcio. La ley de divorcio 23.515 en el 85 estaba el país dividido. Vos fíjate cómo cambia la moral. Ahí tenés un ejemplo de cómo cambia la moral. Hoy alguien discute el divorcio. En el 85 lo discutía la mitad del país. Entonces sí, no. Sí, te señalaban. Che, aquel es separado. Aquel es divorcista. Aquel se divorció. Che, Rami, nos quedan 7 minutos para llegar al final y nos gustaría pasar por un montón de temas más. Contanos un poquito de tu experiencia como emprendedor, porque es una de tus facetas también. Cuando decís que sos emprendedor, ¿a qué te referís? Bueno, mirá, estoy en una etapa de aprendizaje de mi vida, en mis 50 y tantos ya, y junto con, después de 20 larguísimos años de profesión y de docencia en la uni, surgió una idea por parte de unos clientes míos, antes clientes, después amigos desde hace muchos años, hermanos entre sí, de armar un emprendimiento vinculado a las autopartes usadas y demás. Se empezó a cocinar esta idea y yo siempre admiré, desde mi posición como profesional del derecho, a los clientes, a los amigos que iban en busca de sus sueños, de sus objetivos laborales, emprendedores, ni más ni menos, los admiré y los acompañé, los asistí. Ahora me tocó ser protagonista. Ahora me tocó ir por cuenta propia. Armamos esta empresa, estamos desarrollándonos, estamos aprendiendo, nos lleva muchísimo trabajo y y esto te lo quiero decir, poniendo en valor una frase también muy remanida y muy vieja. Viste que todo el mundo dice, lo importante es la calidad de la gente que trabaja con vos, la elección de las personas. Bueno, no hay verdad para mí más evidente que esa en el día de hoy. Trabajar con mis socios, que son gente, por sobre todas las cosas, buenos tipos. ¿Querés nombrarlos? ¿Querés saludarlos? Los hermanos Lange,
que tanto estimo. Los muchachos de Cabildo, ¿no? Exactamente, los muchachos de Cabildo. Y después el grupo de colaboradores que fuimos formando, pues es el tema de las autopartes usadas, es un tema muy complejo, mucha administración, mucha trazabilidad contable, legal. El grupo de colaboradores y colaboradoras que tenemos son excepcionales. Y creo que sin esos colaboradores no hubiéramos podido o no podríamos estar en este proceso de formación que me entusiasma de una manera que no pensé que me iba a entusiasmar. Me agarra con energía, inclusive hasta mi propio, mi hijo, yo tengo un solo hijo, mi hijo está entusiasmado, me acompaña, chiquito, me acompaña, entonces es como con Pipo. Con Pipo, exactamente, es como una vida, como un reverdecer de la vida laboral a los 53 años y lo estoy disfrutando mucho, obviamente con muchas dificultades, con las incertidumbres de cualquier emprendedor de la República Argentina. Vos y yo lo Pero sabemos te agarra con muy mucha bien. experiencia y conocimiento. Te agarra con experiencia, conocimiento. Por ejemplo, el legal, el jurídico, es importante. Bueno, pues hay un aporte, el aporte, una obviamente, fortaleza. el aporte que puedo hacer yo viene de ese lado, pero cada uno hace lo suyo, cada uno aporta lo suyo y el equipo que se ha formado es muy bueno y estoy muy contento. Qué bueno, la verdad que lo Rami. estoy disfrutando. Se puede atender todos los frentes, profesor universitario, el estudio jurídico y toda la cartera de clientes, en la empresa, el emprendimiento de autopartes. Es difícil porque cuando éramos más jóvenes, yo no sé si te pasó a vos o a mí, decíamos, no, cuando llegue a los 50 voy a laburar menos. Sí, me voy a jubilar, viajar por el mundo. Voy a estar arriba de un colchón No de dinero. no estaría ocurriendo. Estábamos cada vez más atareados, lo charlábamos antes de la nota. Pero se sigue saboreando y disfrutando ¿Pero el qué te camino. parece? Aparte construir, dejar, es un ámbito que particular me gusta, la movilidad, el reciclado, son todas cosas, todos elementos o ámbitos que me apasionan. Che, antes de irnos, tengo unas fotitos para mostrarte que consiguió la producción, a ver si las podemos poner en pantalla para compartir con la audiencia, con el público que nos está viendo. El que nos está escuchando, bueno, se enterará en tu relato. Ahí estás con una guitarra en mano. Guitarra en mano. ¿Sabés que esa foto es de mi egreso de secundaria en el año 1990? Mirá, eras otro realmente. Era flaco, ¿no? Eras otro realmente. Era flaco y no había pelo blanco. Qué linda. Tenemos más. Hermosa. Ahí Bueno, está con ahí, los Lange. ahí estamos con alguno de ellos, con nuestras colaboradoras en equipo. en la empresa, con parte, falta alguno más, parte del equipo. ¿Dónde está la empresa? La empresa está en calle Lugones al 2600, allá en la zona de donde está la BTV Nacional. Ah, sí. Enfrente sí, del sí. Cholo para el lado Sí. de White, 1500 metros, gente maravillosa, he conocido. Bueno, ahí estábamos. Ahí estás con Pipo, con tu hijo. En la mejor cancha del mundo, acompañado por. No se estaba yendo por la Gallardo más ahí, ¿no? maravillosa- la No, maravillosa ¿no lo estaban persona. silbando a Gallardo ahí? No. No, todavía no había. Todavía no. Todavía no. Es más, en ese partido creo que todavía estaba De Michelis cuando fuimos. A ver. No estaba Gallardo. ¿Vas al mirá, fútbol? ¿ves? ¿Eso qué? ¿Liga comercial? ¿Qué es Equipo eso? de fútbol de abogados. ¿De la Hay liga comercial? No, esto hay todos los años Olimpiadas de Abogados de la provincia de Buenos Aires que se hacen en Mar del Plata. Ah, mirá vos. Muchos amigos en esa foto, grandísimos recuerdos. Al Lo básquet. mismo al básquet, lo mismo al Hincha de básquet. Pacífico. Hincha fanático, hincha de mi querido club donde jugué, donde llegué a jugar en primera, donde me desarrollé de joven, donde ¿De pasé. qué jugabas? Y jugaba siempre más cerca del canasto, pero después ya no me dio la altura, entonces había que salir un poco para afuera. Tirador. Vos fíjate, este deporte, que yo lo desarrollé en mi querido Club Pacífico, es lo que hablábamos al principio de la charla. El club, el barrio, Claro, la los vereda, amigos, la familia. todo el día ahí estábamos. Y ahora ya es un poco, se ha perdido, lamentablemente. ¿Hay más? Mirá qué lindo ¿Queda algo filmaje. más? ¡Oh, qué momento! ¡Qué momento! Te voy a decir, esto Sí. es el egreso de mi hijo de la primaria. Ajá. El El de la guitarra sos vos. Cantó una canción hermosa que le cantó a Soledad Pastorutti, le cantó a Diego Maradona y le cantó a Messi también. Y lo pude acompañar en el cierre del acto de egresados de primaria, fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Bueno, y aquí, ni hablar. Ese una de sos las- vos también. porque- una de las actividades que me apasiona y que comparto con mi familia, con mi mujer, con mi hijo. La pesca me parece una de las actividades más lindas que hay. ¿Embarcado o de costa? Embarcado y de costa, de donde vos quieras. Hermoso. Eso es en San Blas. Mirá qué En lindo. Bahía San Blas este mismo año. Fue hermoso. Hermoso. Bueno, Rami, ya estamos Muchísimas sobre gracias. la hora. Muchísimas gracias. 17 horas. Se fue. ¿Viste? Vos me decías, che, ¿qué vamos a hablar? ¿En una hora? Nos va a sobrar tiempo. Mirá, y te queda fíjate. corto. Y nos quedan cosas en la gatera. Estoy muy agradecido con los chicos, con el equipo, con vos. Vos sabés que te tengo
en especial aprecio, nos los hemos confesado alguna vez. Sí, nos queremos, nos apreciamos. Aplaudo este espacio que han creado. Me parece muy útil. Ojalá que lo sigan desarrollando. Yo me transformaré en un entusiasta seguidor de la Corpo porque lo merece y porque tiene las herramientas necesarias para hacer un éxito. Gracias, amigazo. Un placer haberte tenido acá. ¿Te vas contento? ¿Feliz? Muy bien, muy contento. Bueno, me alegra mucho. Y nos estamos yendo, agradeciendo por supuesto al equipo de Vorterix. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi coequiper, a mi amigo Luisito Farina, la dupla con la cual siempre llevamos adelante este espacio, que hoy no nos ha podido acompañar por temas personales, nada del otro mundo, disfrutando por estos días con su familia. Así que le dejamos un abrazo muy pero muy grande a Luisito Farina y el agradecimiento a todos ustedes que estuvieron del otro lado siguiendo un episodio más, en este caso el número 17 de la Corpo Stream. El miércoles que viene estaremos para disfrutar, compartir un nuevo espacio, un nuevo testimonio, una nueva historia. Gracias por todo. Chau. Porque cuando las empresas, los emprendedores y las ideas se encuentran, nace una nueva manera de hacer ciudad. Esto fue la Corpo Stream, una coproducción de la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios de Bahía Blanca y Vorterix Bahía. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles de 16 a 17 en todas nuestras plataformas. La Corpo Stream, el futuro suena en Bahía. Los escuchás, los ves.